sea Él hablándonos, para que sea Él ministrándonos, para que sea Él enseñándonos. Me gusta cuando doy clases a distancia recordarles ese pasaje bíblico donde Jesús llegaba a visitar a Lázaro, a Marta y a María, ¿verdad? Y bueno, pues que seamos como María, que dejábamos todo para sentarnos a los pies del Maestro, como seguramente también Lázaro, ¿verdad? Y que bueno, los afanes del día, pues los dejemos en stop, de tal manera que le demos la reverencia que el Señor merece, la reverencia a su mensaje, a su palabra, aunque cada quien estemos desde nuestra casa. Y bueno, pues vamos a pedirle esa unción al Señor para enseñarnos y su unción también para aprender. Entonces, si me siguen en esta oración, hermanos, igualmente con esa reverencia necesaria en nuestro corazón. Amado Padre nuestro, queremos agradecerte, mi Dios, que a ti te ha placido revelarnos el reino. Y por eso te alabamos, Señor. Reconocemos que no somos sabios en nuestra propia opinión, que necesitamos ser enseñados e instruidos por ti, y que esta es la manera que tú has determinado que sea, enseñándonos tu palabra a profundidad, mi Dios. Queremos, por tanto, pedirte que tu Espíritu Santo nos ayude en toda manera, a cada uno de los que estamos convocados aquí por ti, porque eres tú el que nos convoca y nos llama. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos atentos a tu voz, porque somos tus ovejas, Señor, y sabemos distinguir tu voz. No es la persona que tú pones, eres tú. Gracias por este privilegio. Y aprovechando esta oportunidad, Señor, queremos pedirte que nos perdones por todo pecado que hayamos cometido hasta este momento, porque no queremos tener ningún estorbo ni ninguna barrera a tu palabra y al fluir de tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, por toda falta y traemos todo pensamiento a la obediencia a ti. Ayúdanos a que este tiempo tu nombre sea exaltado en la vida de cada uno de nosotros, tus discípulos. Te damos gracias por estas plataformas que tú nos pones a nuestro alcance y queremos darte la bienvenida como te la daba María y Marta y Lázaro a su hogar, Señor. Gracias, mi amado Dios, por este tiempo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Ya me estaba preocupando. Amén. Amén, amén. Excelente. Amén, hermana. Gracias, amén. Bueno, yo no puedo verlos en la cámara porque yo estoy viendo solamente el PDF. Gracias, mis hermanos. Pero bueno, ustedes probablemente sí. Recuerden que ustedes pueden ampliar su pantalla para poder visualizar mejor algún texto. Y bueno, pues vamos a arrancar. Por favor, ubiquen sus Biblias. Esto es un estudio bíblico, este es un instituto. Necesitamos tener nuestras Biblias junto a nosotros, nuestra libreta del instituto donde hacemos nuestras notas. Y bueno, vamos a abrir en el capítulo 10 del libro de los Hechos, como ya se nos hizo saber, que es el capítulo que hoy estudiaremos. Como bien nos decía nuestro rector, es un capítulo bastante largo, pero pues con propósito yo quise escoger este capítulo porque tuve el privilegio de compartir con ustedes Hechos capítulo 2. Y bueno, esta es una parte muy importante, una secuencia de este momento que sucede en Hechos capítulo 2 y que vamos a verlo repetirse aquí, en este capítulo 10. Y eso es algo verdaderamente especial y muy, muy importante. Y nosotros como estudiantes de las Escrituras, pues necesitamos conocerlo a profundidad. Desde luego es necesario para el tiempo que tenemos de 60 minutos, bueno, pues hacerlo de manera esquemática. Vamos a tener un bosquejo que enseguida les voy a presentar. Y bueno, no vamos a poder leer todos los versículos de corrido, pero sí vamos a ir destacando algunos más representativos que nos van a ayudar a nuestra explicación del día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues Hechos capítulo 10, si yo pudiera ponerle un título a este capítulo, si tú y yo pudiéramos, de hecho, podemos hacer ese ejercicio, ¿verdad? En nuestro estudio exegético, aplicando ese método de interpretación de la Biblia que nos habla de hermenéutica. Bueno, podemos desde luego ir identificando a través del mismo texto cómo o de qué trata.
cómo se secciona. De hecho, en diferentes versiones de la Biblia podemos encontrarnos diferentes títulos. Por ejemplo, en la Reina Valera podemos encontrarnos al principio Pedro y Cornelio. Otra versión que tengo aquí a la mano es la Peshitta, y aquí podemos encontrarnos el título Cornelio envía a traer a Cefas, y así podemos ver semejantes, obviamente, títulos, pero tú haces ese ejercicio para que también vayas aplicando esa forma de estudiar la Escritura. Entonces, hay un tema que sobresale, como vemos esta luz a la derecha, y es que el Espíritu Santo viene a los gentiles. Entonces, así es como tengo este título aquí, el Espíritu Santo a los gentiles, que es donde principalmente voy a enfocar la exposición del día de hoy. Quiero presentarles esta ilustración. Esta ilustración dice lo siguiente. El biblista J.B. Phillips, después de pasar 14 años traduciendo el Nuevo Testamento, hizo una pausa y se puso a reflexionar, volviendo una y otra vez al libro de los Hechos. Y a su descripción de la primera iglesia, su expresión fue esta: el fresco aire de los cielos sopla con fuerza en estas páginas. ¿Esto qué significa? Bueno, que Hechos apunta decisivamente al poder de Dios mediante su Espíritu Santo, y hace que las cosas funcionen, hace que el propósito de Dios se cumpla. Entonces, esa es una muestra muy importante aquí en el capítulo 10 de nuestro libro de los Hechos. Inclusive cuando vimos desde el inicio esa introducción que tuvimos de Hechos, y como hemos visto capítulo por capítulo, desde luego hablamos de la obra de Dios en esta parte del Nuevo Testamento, de que de hecho tendríamos que considerar el Nuevo Testamento desde la venida del Espíritu Santo hacia adelante, porque estamos bajo el nuevo pacto, y es algo que Cristo pudo solamente hacer posible a través de su sacrificio. Entonces, es una obra completamente del Espíritu Santo, pero a través de la iglesia. Entonces, por eso quise mostrarles esta ilustración. Ay, Mary, perdón por interrumpir, pero no se está cambiando tus dispositivos. Ok. Y ya se atoró, vale. Voy a tener que dejar de compartir para poder salir. A ver, ahí está. Lo estamos viendo ahora sí, ¿verdad? No. No se está viendo la ahorita dejaste de presentación. compartir pantalla, entonces se Sí. quitó Ah, el escritorio. sí. Es verdad, ok. Nuevamente compartimos pantalla. A ver, ¿ahí estamos? ¿Sí? Listo, ahora sí ya está en Y ya. ilustración. Si quieres, hacemos Excelente. nada más una pequeña prueba, si puedes cambiarle la diapositiva. Ah, ya está, listo. Gracias, Voy a ponerlo en forma de presentación aquí. Entonces, y me dicen si se ve. A ver, ¿lo estamos viendo allí? Hechos capítulo 10, sí, la diapositiva 2. Sí, maestra. Excelente, gracias. Sí. Ahora estábamos aquí. Ok, les ponía yo esta ilustración de Philip. Si me escucharon, ¿verdad? Ya no tiene caso que vuelva a detenerme aquí. Vamos a pasar al siguiente punto. Entonces comentábamos, el fresco aire de los cielos sopla con fuerza en estas páginas, es lo que decía este teólogo, este biblista, y bueno, hace que las cosas funcionen. Por introducción, quiero presentar lo siguiente. Hechos es un libro vinculante, lo hemos estado viendo, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Nuevo Testamento se puede dividir en dos secciones, los evangelios y las doctrinas apostólicas. Y Hechos precisamente viene a ser ese libro de transición entre el testimonio de Cristo, que precisamente lo encontramos en los evangelios, y su nuevo pueblo, es decir, la iglesia. Entonces, Hechos viene a ser algo que hace un clic, que hace que funcione y que entonces opere eso que Dios había dicho que sucedería. Y precisamente Jesús lo dijo, lo trazó ese plan maestro,
y lo expresó muy claramente en las últimas palabras que están registradas aquí como algo que precisamente Jesús dijo y que quedó registro en el libro mismo de los Hechos. Hechos 1:2 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es precisamente lo que hoy vamos a ver, la continuidad perfecta y precisa de este plan que el Señor trazó. Él dijo: me seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Todavía hasta aquí estábamos hablando del pueblo de Israel, estábamos hablando de los judíos, los samaritanos que también formaban parte de Israel, ¿verdad? Los samaritanos, si recordamos, fue ese pueblo que se formó como una mezcla entre israelitas y aquellos que los conquistaron, en el libro de los Reyes encontramos esa parte, pero bueno, al punto que llegamos aquí es a este. Lo que el Señor dijo que sería, se cumplió. Jerusalén, Judea, Samaria, y al decir hasta lo último de la tierra, precisamente destacamos estas palabras, último de la tierra, que es de lo que trata nuestro capítulo 10. Los primeros 7 capítulos, por lo tanto, describen a la iglesia de Jerusalén, es la primera parte de la iglesia. Los 5 siguientes, a la de Judea y a la de Samaria, que ya lo han ido viendo conforme hemos avanzado en este estudio del libro de los Hechos. Y el resto del libro sigue precisamente esta extensión del evangelio hasta lo último de la tierra, hasta lo más remoto de la civilización romana de aquel tiempo. Y bueno, esta expresión de hasta lo último de la tierra precisamente ha llegado hasta nosotros, porque nosotros tenemos precisamente el anuncio del evangelio. Entonces, quiero que veas que también el capítulo 10 es un capítulo transitorio, es de transición. Es un capítulo que va a conectar a la iglesia que ya el Señor había constituido a partir de la venida de su Espíritu Santo y que extendería precisamente hasta lo último, hasta los confines. Es decir, aquí se sumaría todo lo que compone la iglesia. Y eso, amados hermanos, nos integra precisamente a ti y a mí, a todo aquel pueblo que era no judío, ¿verdad? A todo aquel pueblo que era gentil. Entonces, vemos que capítulo 10 da un conecte, da una conexión para que la iglesia se completase. Y a partir de después de este capítulo 10, vamos a ver un cambio en la historia de hechos que nos va a ir narrando, porque además veremos otro importante protagonista de hechos, que será obviamente el apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles. Es la siguiente parte precisamente del libro de los Hechos. Y bueno, vamos a estudiarlo entonces, y lo vamos a hacer de la manera más efectiva posible. Lo dividí en 5 secciones y a continuación las tendremos así. Número 1, Cornelio, un varón temeroso de Dios. Esto abarcará los versículos del 1 al 8. Número 2, Pedro y la visión del lienzo. Esto irá de los versos 9 al 16. Número 3, los mensajeros de Cornelio. Lo vamos a ver de los versos 17 al 23. Número 4, Pedro en la casa de Cornelio, los versículos que van del 24 al 43. Y número 5, los gentiles reciben el don del Espíritu Santo, versículos del 44 al 48. Quizás en tus Biblias puede ser que tengas esta división, quizás no. Te vuelvo a reiterar, esto lo hacemos para estudiarlo, ¿ok? Entonces, bueno, pues vamos a pasar a verlo así, en estas 5 secciones. Es importante, como precisamente aplicadores del método de hermenéutica, siempre considerar la interpretación de un texto en su contexto histórico, en su contexto gramatical, en su contexto canónico incluso. Entonces, bueno, trayendo para esta ocasión lo que vamos a ver, algo del contexto histórico, les comento lo siguiente. Cesarea era una ciudad importante situada en la costa.
como a unos 50 kilómetros al norte de Jope. Ayúdenme a cerrar sus micrófonos si me hacen favor para que no se escuche por ahí el perrito o el Ay, ruido. Mary, otra vez no se comparte la presentación, no se cambia. Ok, a ver. ¿Sabes qué entonces sale? A ver, ¿ahí la vemos? No, no. Pero si quieres, después me la puedes mandar, Mary, como tú te sientas, como tú Ok, prefieres. a ver, ahí me están viendo ustedes a mí ya ahorita, ¿verdad? Sí. Ok, Sí, voy correcto. a volver a compartirla. ¿Y sabes qué voy a hacer, Ale? Ya no la voy a poner ampliada. La voy a dejar así para que ya no se nos atore. Vamos a ver si con eso podemos, ayudarnos. A ver, ahí la tenemos. ¿La estamos viendo ahorita? ¿Estamos viendo la pantalla? Sí. Ok, perfecto. Sí, Nos ya. quedamos. Perfecto. Así la voy a dejar, mi estimada Ale, para que ya no se nos atore. Esperemos que con eso sea suficiente. Si quieres hacer el cambio, a ver si se cambia. Ok, ahí está. Perfecto, así está. Perfecto, gracias, Mary. Gracias a ti, Ale. Muy bien, entonces estábamos hablando de un contexto histórico que es muy importante para hacer cualquier estudio de nuestros textos bíblicos. Les decía que, bueno, Cesarea era una ciudad muy importante en el Imperio Romano, estaba ubicada en la costa, como a 50 kilómetros al norte de Jope. ¿Por qué Jope? Bueno, porque Pedro precisamente se encontraba allí, en Jope. Esa era la capital de la provincia romana de Judea, de esa parte, y la residencia de su procurador. Entonces, desde luego, era una ciudad importante. Naturalmente, allí había una gran guarnición romana. Entre ellos estaba precisamente uno de nuestros personajes principales en este capítulo 10, Cornelio. Cornelio era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Y bueno, una legión romana con todas sus fuerzas consistía de 6,000 hombres y estaba dividida en 10 grupos de 600 cada uno. Imagínense qué ejército era ese. Y bueno, un centurión, precisamente como lo era Cornelio, comandaba a 100 de estos hombres y por tanto cada legión tenía 60 centuriones a quien se les consideraba la columna vertebral del ejército. Esto nos da pauta a entender que desde luego Cornelio era una persona con autoridad, una persona importante y valiosa. Cornelio había alcanzado su rango demostrando ser un hombre firme, demostrando ser un hombre responsable y por consiguiente confiable. Pero más que un soldado, Cornelio era un hombre piadoso y un hombre temeroso de Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia acerca de Cornelio. Y si ustedes observan, yo te voy a dejar de tarea para el estudio de los hechos, que tú subrayes cada que la Biblia dice o habla de hombres temerosos de Dios, porque hace referencia precisamente a aquellas personas que no eran del pueblo judío quizás, o que eran del pueblo de Samaria, pero que finalmente eran hombres que estaban interesados en las cosas de Dios, que mostraban cierta piedad, eso significa cercanía a Dios, y que por consiguiente al decir temerosos de Dios es que le tenían en cuenta, le consideraban. El temor de Dios no es miedo a Dios, el temor de Dios es tener una conciencia de Dios, tenerle presente y desde luego no ignorarle. Entonces, es reverenciarle, considerando lo que tú haces día con día. Entonces, había hombres así que tenían presente a Dios. Y bueno, aquí es de llamarse la atención porque evidentemente Cornelio era un hombre romano. Y bueno, los romanos tenían diversidad de dioses, pero él creyó y consideró al Dios de Israel. Eso es lo que nos muestra la Biblia aquí. Vamos a pasar a lo siguiente entonces. Nuestra primera parte, Cornelio, un varón temeroso de Dios. Esto es algo que sobresale en esta sección. Tenemos aquí 8 versículos. Y bueno, para este fin solamente voy a leer y acompáñenme, por favor, del 3 al 5, que es lo que nos va a dar la pauta de lo que vamos a ver a continuación. Hablando evidentemente de Cornelio, dice que vio claramente una visión. O sea, él estaba en su casa, si leemos aquí los versos 1 y 2, ¿verdad?
que él estaba en un momento especial, en un momento de oración, en un tiempo que él tenía buscando a Dios. Y bueno, en esa oportunidad él tuvo una visión y esta visión se presentó como la hora novena del día. Y lo que él vio es que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía o le llamaba por su nombre, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Esta es la primera parte que vamos a observar y a destacar aquí. Entonces, Cornelio era un varón recto que temía a Dios. ¿Qué tenemos aquí? Cornelio tenía un corazón que buscaba de Dios. O sea, Cornelio, al decir que era temeroso de Dios, esto es lo que significa. Al decir que era un hombre piadoso, eso significa que era un hombre que buscaba de Dios. Y bueno, precisamente fíjense que esto nos da una pauta interesante, hablando desde una perspectiva teológica. Este es el equilibrio necesario para la elección divina, que Dios responde al corazón dispuesto que le busca. La elección divina y la responsabilidad humana son claras enseñanzas de la Biblia. Y te estoy dejando aquí algunos versículos que por tiempo no los podremos revisar, pero tú sí los vas a poder revisar. Te vamos a compartir este PDF para que tú completes tu estudio. Y entonces, la elección divina dice aquí que va de la mano con la responsabilidad humana. Esto es algo que nosotros es difícil explicarlo, no obstante, no tenemos que ignorar que Dios es el que selecciona sin duda, ¿verdad? Hay una predestinación. Dios es el que escoge de manera soberana, pero eso no nos exime a nosotros, como siendo sus criaturas, el ser responsables delante de Él, por cuanto Él nos concedió una libertad para escoger. Entonces, en este fragmento vemos aquí esta conexión. O sea, Cornelio no era un hombre nacido de nuevo como lo era Pedro. Todavía no lo era, no había recibido a Cristo, es más, no le conocía. Quizás seguramente pudo escuchar de él, porque evidentemente que había sucedido, ¿verdad?, lo que el Evangelio nos anuncia, pero él todavía no había nacido de nuevo, es decir, todavía no recibía a Cristo como su Señor y Salvador y todavía no conocía lo que esto implicaba. Pero él tenía una responsabilidad humana de acercarse a Dios. Él tomaba en cuenta a Dios. Bueno, Cornelio entonces estaba en la categoría de lo que los judíos llamaban temerosos de Dios. Estos fueron gentiles que amaban al Dios de Israel, que simpatizaban y apoyaban la fe judía. Sin embargo, no se convirtieron completamente en judíos en su estilo de vida y obviamente en la señal del pacto, la circuncisión. Los judíos de esa época respetaban y desde luego apreciaban a este tipo de personas, a los gentiles temerosos de Dios, como en este caso Cornelio, pero no podían realmente compartir su vida, sus hogares, su comida con ellos, porque en realidad ellos eran gentiles y no judíos. Entonces, bueno, pues había ciertas restricciones, obviamente, como judíos celosos que eran. No obstante, lo que vemos aquí en estos versículos que estamos destacando de este fragmento es que hay una preparación. Y esa preparación es una preparación divina, es una preparación que viene de parte de Dios. Dios que tiene ya destinado quién creerá en él. Espérenme porque aquí se recorrió esto. Ok. Aquí está. Entonces, Dios prepara a Cornelio. A causa de la elección soberana de Dios sobre Cornelio y en respuesta a su corazón de búsqueda, Dios lo prepara ¿cómo? Enviándole un mensajero angelical. De hecho, ángel significa mensajero. Entonces,
Dios le da esta oportunidad a este varón de recibir un mensaje suyo. El centurión vio claramente en esa visión que acabamos de leer, como a la hora novena del día, que vienen siendo las 15 horas para nosotros, las 3 de la tarde, y esto era característico en el pueblo judío, que hacían ciertos tiempos, apartaban ciertos tiempos para orar. Y bueno, con cierta razón, Cornelio precisamente estaba buscando de Dios en esa hora. Y bueno, lo que él vio es que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le hablaba por su nombre, dándole instrucciones precisas. Esas instrucciones precisas las vemos enseguida de los versículos que leemos, las vemos en los versos del 3 al 6. Y bueno, aquí, ¿qué es lo significativo, mis hermanos? Es significativo que Dios le habló directamente a Cornelio. Esto es muy importante. O sea, esto es un momento fundamental en cuanto a este hombre de fe. O sea, Dios hablándole directamente a través de un ángel, de un mensajero, aún llamándolo incluso por su nombre. También esto es significativo. El hecho también de que Cornelio respondió con temor de lo celestial, todo esto nos da una muestra, y eso nos muestra que Cornelio tenía una verdadera relación con Dios. Es decir, Cornelio era un hombre que sinceramente buscaba de Dios, y esto evidentemente nos habla de una relación. Pero todavía necesitaba más Cornelio. Como todo ser humano, que quizás si tú te pones a reflexionar o tomas en cuenta tu tiempo antes de Cristo, todos tenemos un partir en nuestra historia personal como lo tiene la historia del mundo, un antes de Cristo y un después de Cristo. Y seguramente recordarás, yo por ejemplo, recuerdo que era muy religiosa, yo participé en la religión tradicional y muy participativa, pero a mí me pasó como a Job, de a oídas le había oído. Llegó el momento en el que mis ojos le vieron y que Él me enseñó la verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y eso es lo que todo ser humano necesitamos experimentar, porque ninguna práctica religiosa nos salva. Pero Dios tiene misericordia de quien Él quiere, y aquí vemos un ejemplo, y desde luego lo vemos en tu ejemplo y en mi ejemplo, porque nosotros podemos vernos en el ejemplo de Cornelio, en ese espejo. Y entonces, bueno, muestra que aquí había una relación, algo muy importante. Esto nos permite pasar a la segunda parte de nuestro estudio, Pedro y la visión del lienzo. No quiero que pierdas de vista que Dios se comunica aquí a través de una visión por medio de un ángel suyo. Y ahora con Pedro pasa que nuevamente hay una visión. Esta sección la vamos a encontrar en los versículos del 9 al 16, ¿sale? Y bueno, vamos a destacar una parte de esos versículos a continuación para ver esto, la preparación de Pedro. Hablando de los versos del 9 al 16, voy a leer solamente 4 a continuación, del 11 al 16 vamos a leer. Y vio el cielo abierto, estamos hablando ya de Pedro, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajando a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto sucedió 3 veces. Hasta aquí nos habla el 16. ¿Cómo es que del momento de Cornelio nos pasamos a Pedro? Bueno, Dios preparando todo el plan, todo el panorama. Ahora, aquí sí hay algo interesante, por eso tengo estas 2 imágenes y estos 2 fragmentos. Hechos 10:13 dice: y le vino una voz y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. O sea, directamente, a diferencia, ¿verdad?, del centurión, Dios le está hablando a su discípulo, a Pedro. Aquí ya hablamos de un conocimiento diferente.
aquí ya hablamos de una relación muy diferente y mucho más personal. También en el verso 9 vemos que le dice, entonces la voz del cielo habló otra vez y dijo, no llames inmundo a lo que Dios ha limpiado. Entonces, bueno, en este sentido nos conectamos con la siguiente parte de nuestro capítulo, los mensajeros de Cornelio. Recordemos que hay una narrativa histórica. El libro de los Hechos es un libro histórico del Nuevo Testamento. Entonces, nos está narrando el capítulo 10 a una persona que conecta con otra persona. La primera persona es Cornelio, la segunda es Pedro. ¿Quién conecta a estas personas? Dios mismo. Y Dios lo hace a través precisamente de una visión. Mientras tanto, de vuelta en Jope, Dios estaba entonces preparando al predicador, al que llevaría el mensaje a aquel que Dios ya tenía disponible. Y bueno, este predicador desde luego sería Pedro. Para este maravilloso encuentro, Dios los estaba preparando y lo hizo precisamente mediante otra visión. Dios no solo llamó de forma soberana a Cornelio para la salvación, aquí vemos la soberanía de Dios, sino que también preparó a Pedro como el medio humano, igualmente soberanía de Dios. El llamado soberano que Dios hace a individuos para su servicio especial también es bíblico, y ahí te dejo varias citas para que tú verifiques esto. Tú y yo somos llamados también de manera soberana a compartir su mensaje como fue llamado Pedro. Bueno, la visión repetida 3 veces, desde luego, nos tiene que ilustrar en un sentido. La visión repetida 3 veces dejó a Pedro perplejo, pensando qué significaría eso. Y bueno, desde luego vemos una respuesta en Pedro y un poquito diferente a la de Cornelio. Vemos en Pedro cierta resistencia, algo que no debe de extrañarnos en Pedro, porque Pedro tenía esto por característica, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué se presenta 3 veces? Por un lado, simbolizaba la abolición de las restricciones dietéticas del Antiguo Testamento. O sea, Pedro era un hombre que guardaba esa ley y que, bueno, tenía evidentemente restricción en lo que comía. Por otro lado, la visión representaba la inclusión en un solo cuerpo, tanto de judíos como de gentiles, para la conformación de la iglesia en el nuevo pueblo del Señor, que es precisamente a donde Dios va a llevar a Pedro para ser protagonista de este hecho maravilloso. Entonces, Pedro y Cornelio son un ejemplo de la obediencia que Dios exige. Eso es lo que vamos a destacar aquí. La Biblia enseña reiteradamente que la obediencia acompaña a la fe verdadera. Si nosotros le creemos a Dios, entonces nosotros le obedecemos. Entonces nosotros hacemos lo que su palabra dice. Si no, entonces tú no le crees. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de apariencias. No, se trata de amar a Dios en hecho y en verdad. Muéstrame tu fe por tus obras. Ahí encaja perfectamente la obediencia. Es decir, la fe verdadera va a dar evidencia en nuestro comportamiento y ese comportamiento es un comportamiento caracterizado por la obediencia a Dios, por la sujeción al Señor. Bueno, entonces por eso es que si Dios le está hablando, tiene que haber una respuesta. Y aquí, como veíamos, hay una cercanía mucho mayor ahora con Pedro. Entonces, bueno, conectando esta historia, cuando Cornelio tiene esta visión, ¿verdad? El ángel le da instrucciones precisas y esas instrucciones es, ve y busca a Pedro, mándalo traer porque tiene un mensaje para ti. Entonces, rapidísimo, o sea, Cornelio obedece de inmediato y envía precisamente subordinados de él para ir en busca de Pedro. Entonces, a esto se les llama los mensajeros de Cornelio y será nuestra tercera parte de nuestro capítulo. Tenemos aquí una sección más grande de versículos. Los versículos del 17 al 23 abarcan esta parte, pero bueno, aquí solamente vamos a destacar algunos. Vamos a destacar del 19 al 22, si me sigues ahí en tu Biblia, por favor.
Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí, 3 hombres te buscan. 3 veces la visión, 3 hombres le buscaban, 15 de la tarde, miren cómo todo es tan perfecto respecto a nuestro Dios. Vamos al 20, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, vamos conectando toda esta escena, toda esta historia preciosamente y vemos que quien está haciendo posible todo esto, pues es Dios mismo. Y bueno, pues ahora sí, Pedro hace lo que acabamos de mencionar acá, obedecer. Aquí lo estamos viendo como precisamente ese testimonio del apóstol. Pedro obedece. Ahora fue el turno de Pedro de hacer algo sorprendente cuando los hospeda, porque esto era algo que no podía suceder, o a lo menos no en aquellos judíos que eran celosos de las leyes. A ellos les era demasiado tarde para regresar a Cesarea ese día, así que el apóstol los invitó a pasar allí la noche. Y bueno, aquí vemos otro punto importante. Una grieta más en la barrera divisoria de judíos y gentiles se está quitando. Ningún judío digno habría dado hospedaje a gentiles, en especial pues a soldados, ¿no? Imagínense, ya de hecho hemos conocido en los capítulos anteriores que ya había comenzado una persecución a la iglesia. Pedro ya había experimentado parte de eso. Recuerdan ustedes que se sintió honrado de haber sido azotado por el nombre de Jesús. Entonces, bueno, que soldados lo fueran a buscar y que Pedro respondiera como respondió es evidencia de que estaba siendo obediente a la voz de Dios, a lo que Dios le había dicho. Entonces, estos soldados son hospedados por él. El ejército romano, desde luego, no era apreciado por los judíos, al contrario, era odiado. Entonces, estos son pasos muy importantes en el apóstol. Él está obedeciendo y está entendiendo la visión. Y bueno, aquí cabe destacar que hospedar viene de la palabra shegnizo, que significa recibir como un invitado. Y bueno, esto se relaciona con Hebreos 13:2, esta misma palabra, para hablar de precisamente alojar ángeles, ¿verdad? Se nos manda que seamos hospedadores. ¿Por qué? Porque si recibimos, por ejemplo, un misionero en nuestra casa, el Señor nos dice, recibimos ángeles con ellos, ¿no? Bueno, entonces, esa es la palabra que aplica aquí también. Pedro ofreció a sus inesperados visitantes tratamiento de primera, mostrando que la obra de Dios en su corazón había roto que el prejuicio judío. Y él recibe a esos hombres y se dispone, que es lo que vamos a ver a continuación. Algo muy importante aquí está sucediendo. 2 mundos estaban a punto de encontrarse. Cuando 7 judíos devotos ortodoxos, Pedro y sus acompañantes, que fueron 6, estuvieron a punto de toparse con una casa llena de gentiles deseosos del mensaje, los cuales eran Cornelio, su familia y sus amigos, desde luego es algo sorprendente y vemos nuevamente el obrar de Dios en todo esto. Entonces, bueno, la idea que Dios podía enviar y usar gentiles era algo completamente nueva para Pedro. Dios estaba expandiendo la mente y el corazón de su apóstol y por supuesto de toda la iglesia que ya había sido conformada hasta ese momento. Y cumpliéndose lo que te recordaba al principio en la introducción que el Señor dijo, hasta lo último de la tierra, estamos viendo entonces ese abrir que se está dando aquí precisamente. Si habías pensado que esto del lienzo solamente se refería a que Pedro podía comer la comida que no comía, no, no es así. Mira qué trasfondo tan importante tienen estos versículos y cómo estudiar de manera exegética la Biblia aquí en nuestro instituto nos ayuda verdaderamente a conocer el tesoro
de verdad y de aprendizaje que hay en la palabra de Dios. Entonces, bueno, se había alcanzado un hito con esto en la historia de la iglesia. ¿Cuál es ese hito? Un acontecimiento significativo, eso significa un hito, un acontecimiento significativo que marcó un momento muy importante en el desarrollo de la iglesia. Por eso es lo que te decía que el capítulo 10 también es un capítulo que conecta con otra parte de la historia de la iglesia, que es de lo que nos habla Hechos. Entonces, de aquí en adelante, el evangelio que se expande. El evangelio se expande y por consiguiente, si el evangelio se expande, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? La obra gloriosa de Dios a través de su Espíritu. Entonces, aquí es importante que lo tengamos presente. Eso es lo que significa toda la visión que Pedro había tenido y Pedro estaba siendo dirigido por el Espíritu Santo en obediencia, en disposición. Y vamos a seguir viendo cómo el Espíritu Santo lo va a seguir usando en su propósito para expandir el Evangelio. Algo muy hermoso y muy fiel de parte de Dios para con Pedro, porque Dios le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y el Señor estaba haciendo de él precisamente eso, un apóstol que iba expandiendo el evangelio y de esa manera apacentando, alimentando a las ovejas del Señor. Pasamos ahora a la cuarta sección de nuestro capítulo, vamos muy bien en tiempo. Y bueno, Pedro en la casa de Cornelio es la siguiente parte. Esta parte compone los versos que van del 24 al 43. Si la anterior fue un poco más extensa, esta viene a ser la más extensa de nuestro capítulo. Y bueno, vamos a destacar lo más importante aquí. Si estamos hablando de los versos del 24 al 43, bueno, pues vamos a ubicarnos en lo que queremos destacar de esta sección. Pedro y Cornelio, aquí viene el encuentro, ¿verdad? Cornelio no conocía a Pedro, pero debía haber pensado que él era un hombre especial de Dios. Así pensaba Cornelio. Así que cuando viene Pedro a su casa, porque bueno, Pedro se traslada precisamente a la casa de Cornelio junto con 6 acompañantes que llevó. ¿Por qué llevó 6? Porque los llevó de testigos. O sea, Pedro de alguna manera sabía que Dios lo estaba enviando, pero no sabía realmente qué se iba a encontrar. Recuerden que él iba a la casa de un principal del ejército romano, del ejército enemigo. Vean cómo Dios cambió el corazón de Pedro. ¿Cómo vimos a Pedro cuando el Señor le dijo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces? Pedro fue cobarde, Pedro negó al Señor. Por eso lloró amargamente y ve la diferencia tan importante que el Espíritu Santo obró en el alma de Pedro. De ser un hombre cobarde, el Espíritu Santo lo convirtió en un hombre valiente, en un hombre valeroso para llevar su mensaje, en un hombre que era precursor, ¿verdad?, para anunciar el Evangelio, porque eso fue lo que vimos en el capítulo 2 de los Hechos. Y ahora en el 10 volvemos a ver a Pedro siendo protagonista en esto, en lo que Dios dispuso a hacer de él. Y esto es bello. ¿Por qué? Porque aquellas debilidades que tú tengas, aquellas luchas que tú pasaste, mira cómo Dios al transformarnos va a hacer de tus debilidades fortalezas. Por eso, recuerdo lo que Pablo mencionó, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y así es, el Señor nos hace valientes ¿para qué? Para ser sus obreros. Y bueno, entonces, no lo conocía Cornelio, Pedro desde luego tampoco, y bueno, la primera reacción de Cornelio fue una reacción de honra, porque lo consideraba, le decía un momento, un hombre especial de Dios. Así que en cuanto entra a su casa, Cornelio se postra a sus pies para adorarle. ¿Cuál es la respuesta de Pedro? Miren qué importante. Esta reacción fue entendible, aunque incorrecta. ¿Por qué? Porque Pedro de ninguna manera recibió tal adoración o el hecho de aceptar que se postrasen
se postrasen delante de él. Pedro inmediatamente corrige a Cornelio diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y esta actitud, mis hermanos, también es una actitud de verdaderos siervos de Dios, de genuinos hombres usados por el Espíritu Santo, hombres y mujeres que no se jactan de nada, porque reconocemos que es la gracia de Dios y no nosotros. ¿Y quién sino solo el Señor merece la honra, la gratitud y por supuesto la adoración? Eso es algo que nosotros también tenemos que aprender de este capítulo y de este siervo de Dios. Bueno, Cornelio no debía dar tal reverencia a Pedro entonces, y bueno, tampoco Pedro debía recibirla, y entonces Pedro hizo correcto, lo corrige. Significativamente, cada vez que en la Biblia se ofrece adoración a hombres o a ángeles, esta es rechazada. Si recuerdas tú pasajes como estos, semejantes a esto, pero en el caso de nuestro Señor Jesús, no vemos eso. Vemos que Jesús sí recibió adoración libremente. Y bueno, ¿qué nos representa esto? Precisamente esto comprueba que Jesús es más que un hombre y es mayor que cualquier ángel, y solamente Él es digno de recibir la adoración. Él es digno de recibir la honra, el honor y la reverencia de un corazón delante suyo. Entonces, solo el Señor merece esto, y ello es evidencia precisamente de que Él es el Dios hecho hombre. Ahí te dejo un versículo bíblico para que tú lo corrobores. Bueno, seguimos con Pedro y Cornelio. Vamos a ver en esta parte de nuestro fragmento, que precisamente Pedro empieza externando algo. Pedro estaba hablando precisamente con ellos, ya que había entrado a la casa de Cornelio, y Pedro empieza diciéndoles que no debería estar allí. O sea, él reconoce que de acuerdo a sus tradiciones, de acuerdo a la ley que lo rige, él no tenía permitido estar ahí. De hecho, era algo abominable para un judío juntarse a un extranjero. Él había vivido según este criterio. No obstante, Dios le había enseñado y él había aceptado que a ningún hombre llamara común o inmundo, por lo cual al ser llamado acudió sin replicar. Pedro entonces obedeció hasta aquí, pero Pedro aún no estaba del todo seguro de por qué se hallaba en este lugar, en esa casa. Así que preguntó por qué causa lo habían hecho venir. Y bueno, Cornelio inmediatamente replicó, relatando los detalles específicos de su visión, y eso es lo que vemos aquí en la narrativa de esos versículos. Y bueno, vamos a pasar a la catarsis de nuestro capítulo 10, o al momento más emocionante de esta historia, la conversión de los gentiles. Pedro y Cornelio habían sido preparados por Dios, ya lo vimos, como de manera soberana, y ambos habían respondido obedientemente a las instrucciones divinas. Ambos fueron visitados de una manera sobrenatural a través de una visión. Todo estaba dispuesto, por lo tanto, para la presentación del Evangelio por parte de Pedro, que daría como resultado la salvación de Cornelio, y no solo de Cornelio, sino de todos los que se encontraban en ese momento en la casa de Cornelio. Entonces, pasamos a un punto muy importante de nuestro capítulo 10. Y voy a resaltar Hechos 10:34, que precisamente te lo puse aquí en la pantalla. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. Si tú lo lees ahí en tu Reina Valera, vamos a encontrar que precisamente eso nos dice, no hace acepción de personas Dios. Y mira, yo te estoy poniendo aquí otro versículo que conecta con esta expresión de Pedro, y eso lo encontramos en Deuteronomio 10:17. Esa cita sí la vamos a buscar en nuestras Biblias porque es importante para lo que vamos a ver a continuación.
¿Qué estamos aquí observando entonces del apóstol? Él es un hombre que guarda la ley. Él es un hombre que obedece a Dios, que teme a Dios, ¿verdad? Algo que desde luego se incrementó en Pedro. Entonces, Deuteronomio 10:17 nos dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Entonces, bueno, es muy claro aquí por qué Pedro comienza diciendo esto, ¿verdad? Por verdad hallo que Dios no hace acepción de personas. Todo esto nos habla del corazón del apóstol, cómo Dios lo estaba preparando para lo que seguía a continuación, y es lo que te destaco en esta frase, la presentación del evangelio. Entonces, ¿qué viene a continuación? La presentación del evangelio, el sermón de Pedro. El sermón de Pedro fue una explicación maravillosa de la persona y de la obra de Jesús, el Mesías, para ser reconocido precisamente como Salvador, o de lo contrario, como juez. Y quiero que vuelvas a observar aquí el valor de Pedro. Y Pedro lo hace, o sea, su sermón fue muy específico, fue sencillo y objetivo. Jesús fue bautizado en identificación con la humanidad. Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. Jesús hizo bien y sanó, librando a los oprimidos por el diablo. Jesús hizo esto con el poder de Dios porque Dios estaba con él. Jesús hizo estas cosas en la presencia de testigos oculares como lo era Pedro mismo. Y hasta aquí, hasta esta parte, toda esta primera parte, ¿de qué cosas estamos hablando en cuanto al Evangelio? De la encarnación del Hijo de Dios y de la obra del Hijo de Dios. Dios se hizo hombre, cumplió la ley, Él hizo señales para dar evidencia quién era Él, el Hijo de Dios, el Salvador, y todo esto entonces nos habla de su encarnación y de su obra, lo que nos habla precisamente el Evangelio. Enseguida, como parte complementaria de ese Evangelio, desde luego está el hecho de la muerte de Jesús. Jesús fue crucificado. Jesús resucitó de entre los muertos, resucitó a la vista de muchos testigos, y esta es la otra parte del Evangelio. Entonces vemos aquí encarnación, vida y obra, muerte y número 4, resurrección, lo que compone el Evangelio. Jesús resucitó de entre los muertos y resucitó a la vista de muchos testigos. Nuevamente, Pedro es un primer testigo. Jesús mandó a sus seguidores que predicaran el mensaje de quién es Él y qué hizo. Nuevamente eso le incluye a Pedro. Jesús es puesto por Dios para ser el juez del mundo entero. Y esto es importante, ¿por qué? Porque lo que está haciendo aquí el apóstol es confrontar. O sea, no solamente, y eso es algo que nosotros como evangelistas tenemos que aprender, no solamente es decirle a la gente, Dios te ama y dio su vida por ti. Necesitas decirle, compleméntale, arrepiéntete, porque el juicio de Dios está sobre ti si no te arrepientes y si no reconoces a ese mediador, que es Cristo. Entonces, aquí está muy claramente, Pedro lo presenta como el juez. Y esto es valioso en el mensaje de Pedro porque esto hace del mensaje de Pedro un mensaje completo, un mensaje al que no le falta nada. Está exponiendo el evangelio como tú y yo tenemos que exponerlo. Y lo hace con valor, lo hace de manera confrontadora, lo hace con sencillez y por supuesto con fidelidad, porque no le falta nada al mensaje. Entonces, Jesús es el Mesías predicho por los profetas y esta es la anunciación, esta es la presentación del evangelio. ¿Qué significa evangelio? Las buenas nuevas, las buenas noticias de parte de Dios para los hombres. Entonces, con todo esto, ¿qué es lo que vemos? El apóstol no tardó mucho en su discurso antes de llegar a la doctrina del juicio de todo hombre que será llevada a cabo precisamente por Jesucristo. Él dice que se le ordenó predicarlo y por lo tanto lo predicó. Esto es un fragmento que lo mencionó Spurgeon. El sermón breve terminó con un entendimiento de la amplitud de la promesa de salvación de parte de Dios
Y lo vamos a notar en la parte donde dice que todos los que en él creyeren, porque así lo dijo Pedro, todos los que en él creyeren, judío o gentil, esclavo o libre, blanco o negro, bueno o malo, rico o pobre. Y aquí vemos precisamente esto por principio, o judío como Pedro o gentil como Cornelio. Pero esto es para todos, por eso se abrió la brecha, ¿verdad? Recibirán perdón de pecados, indica el maravilloso e inexpresable privilegio conferido por la gracia salvadora, lo cual nos lleva a enfocar esto que te estoy poniendo aquí abajo, solo por la fe en Cristo, solo por la fe en Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio. Y aquí, como te lo pongo en esta imagen, la Biblia, el mensaje de Dios, las buenas nuevas de salvación, se abren para todo el mundo. Qué significativo este capítulo, qué representativo de la obra perfecta de nuestro Dios al salvarnos. ¿Por qué? Porque esto nos incluye a ti y a mí. Nosotros no somos judíos, somos gentiles. Y entonces a nosotros nos fue abierta esta oportunidad. ¿Quién la abrió? Dios. Usó un hombre y a otro hombre, pero el Señor extendió esta oportunidad. Y donde Él abre, nadie cierra. Por eso el Evangelio sigue siendo predicado en todos los idiomas del mundo y las traducciones de la Biblia también. Bueno, esto nos lleva a nuestra quinta y última parte de nuestra sección. Los gentiles reciben el don del Espíritu Santo y esto lo vamos a observar en los versículos del 44 al 48 de nuestro capítulo 10. Y vamos a ver en esta sección lo siguiente. Esta sí la vamos a ubicar completita, estamos hablando del 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vamos a ver esta última parte. Bueno, si algo maravilloso estaba aconteciendo a través de las visiones, hermanos amados, no era nada, casi, ¿verdad? A comparación de lo que vendría para Cornelio y para todos los que estaban con él y para ti y para mí y para todos los que hemos creído en el nombre de Jesús. El don del Espíritu Santo. Y esto sucede aquí, para los gentiles. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Quiero que subrayes la palabra, todos los que oían el discurso. Los oían además que hablaban en lenguas y que magnificaban o adoraban a Dios. Esto es representativo también porque Dios está mostrando lo que mostró en Hechos capítulo 2, cuando Pentecostés, el primer momento en el que el Espíritu Santo desciende sobre los hombres. Ahora está descendiendo sobre los hombres, pero los hombres no judíos, los hombres que no formaban parte del pacto. Entonces Dios está mostrando esta evidencia en este preciso momento porque está dándole a sus apóstoles, a sus discípulos, la relevancia del hecho. Esto es, no llames inmundo lo que yo he santificado. Es decir, Dios estaba haciendo santos a los hombres como los que no eran judíos, pero que los hacía como los judíos, parte del pueblo de Dios, parte de su pueblo. Y lo hacía sellándolos como nos selló a ti y a mí, con el Espíritu Santo de Dios. Y bueno, cabe hacer aquí la pregunta y algo que ha entrado en discusión en diferentes denominaciones de la iglesia cristiana, si debería de ser una verdadera evidencia que el Espíritu Santo de Dios está en un hombre por cuanto ora en lenguas. Y desde luego que no es así.
La evidencia que nos da el libro de los Hechos, recordemos que aquí es un libro histórico. Y lo que Dios está haciendo en particular en este momento es dar la evidencia para que, como sucedió en el capítulo 2, estaba sucediendo en este momento, que era que exactamente lo mismo. El Espíritu Santo de Dios estaba descendiendo sobre todos ellos, como lo vemos aquí en esta imagen de esta diapositiva. La venida del Espíritu no requirió petición, no requirió confesión, no requirió bautismo en agua, ni la imposición de manos. Llegó cuando ellos escucharon y creyeron. Y eso es lo que aplica para todos los que recibimos el Evangelio y creemos en el Salvador, en el Mesías. Por escuchar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, creemos. Y puede ser que el Espíritu Santo en ese momento que tú recibes el Evangelio te haga creer y te dé el nuevo nacimiento, que es una operación absolutamente sobrenatural, es el milagro de la salvación, el cual solo Dios puede operar, o te lleva a que recibas la semilla del Evangelio y como una mujer embarazada, ¿verdad? Tiene la semilla y esa semilla va creciendo hasta que da a luz. ¿Quién determina esto, mis hermanos? Dios, porque Dios lo hace. Entonces nosotros no podemos ponerle condiciones al Evangelio. Nosotros no podemos ponerle condiciones al Espíritu Santo, porque desde luego Él reparte como Él quiere. Y eso nos debe de quedar bien claro. Aquí lo que Dios estaba queriendo era dar la evidencia de que los gentiles estaban recibiendo al Espíritu Santo. En adelante no vamos a ver otro momento como este, porque en su soberanía y en su potestad Dios así lo determinó. Entonces, esto es evidencia con el testimonio inspirado de Pedro, que vamos a ver precisamente que él les anuncia a los hermanos, a la iglesia, y lo vamos a conocer en el siguiente capítulo, en Hechos 11:17, de que Dios les había dado el Espíritu Santo después de haber creído, vamos a subrayar eso, creer, haber creído en el Señor Jesucristo. Eso fue todo. Ellos recibieron el mensaje y creyeron, porque en ese momento Dios quiso hacerles creer y hacerles nacer por el agua y el Espíritu, por la anunciación del Evangelio y por el poder de su Santo Espíritu. Entonces, el don del Espíritu fue acompañado por la demostración de dones espirituales. Esto fue un llenamiento del Espíritu Santo en dos sentidos, mis hermanos. Número uno, o primero, en el sentido de que Él, el Espíritu de Dios, mora y permanece en cada creyente sin importar quién sea. Segundo, en el sentido de un empoderamiento especial. ¿Con qué? Con dones y con gracia. Y yo quiero recordarte que si tú has recibido al Espíritu de Dios, tú tienes dones. Y una de tus tareas principales como creyente es descubrir esos dones y ejercitarlos. Porque si Dios te los ha dado para que seas útil a su obra, para que seas un árbol que fructifica y que lleva mucho fruto, para que tú y yo hagamos las obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas, para que Él sea glorificado en que llevemos mucho fruto. Y ese debe ser nuestro deseo. No tenemos un don para vanagloria, como bien demostró Pedro al no permitir que se inclinasen delante de él. No tenemos un don para alimentarnos nosotros, tenemos un don para hacerlo crecer, para hacerlo multiplicar, porque así como el árbol, ¿verdad? El árbol da fruto, pero el fruto no es para su beneficio, es para el que se acerca a él y toma de su fruto. Así debemos de ser tú y yo. Entonces, aquí en este contexto, Dios quiso dar esa relevancia, Dios quiso dar esa llenura, como lo hizo en Pentecostés, para dar evidencia de precisamente el poder suyo, el poder salvador, el poder del renacer, el poder del Espíritu de Dios que nos hace tener vida espiritual y vida eterna.
Bueno, ya estoy cerrando, estoy a muy pocas diapositivas, vamos a tener que aplicar unos 10 minutos más, por favor, nadie se vaya porque esto sigue emocionante. Cuando hablaron en lenguas era para magnificar a Dios, no para enseñar a los hombres. La audiencia era Dios, no el hombre. Consistente esto con Primera de Corintios 14:2. Vamos a ver rápidamente qué nos dice Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y puede ser que tú tengas el don de lenguas, puede ser que no lo tengas, eso Dios lo reparte como Él quiere, pero si el Señor te lo ha concedido es para que le adores, es para que tú en la comunión que tienes con Él seas edificado, seas bendecido, y es algo que Dios te concede en su amor y en su comunión que tiene contigo. Entonces, esto es un momento donde Dios quiso escoger a esta fracción de personas para demostrar su poder. Pero vemos esta consistencia entonces. Aquí, ¿qué es lo que están haciendo? Están glorificando a Dios, están alabando a Dios. Y bueno, este hecho en la Biblia fue único. Fue único. No era común en el libro de los Hechos o en la experiencia cristiana posterior que nacieran de nuevo instantáneamente y que recibieran tales dones espiritualmente evidentes o con esa llenura que se manifestó en el mismo momento. Mas fue bueno e incluso necesario en esta ocasión mostrar que habían recibido el mismo espíritu, la misma bendición que los primeros discípulos, incluso los apóstoles, los primeros seguidores de Jesús que precisamente recibieron esto mismo, el Espíritu Santo en Pentecostés. Los gentiles entonces, mis hermanos, son puestos en una posición exactamente paralela, no solo con los judíos normales o los samaritanos, quienes habían creído en Jesús, sino con los apóstoles mismos. Ese es el nivel que Dios le da a todo el que cree en Él. O sea, no hace distinción de personas como nos enseña el capítulo 10. El Señor da, Él concede como Él quiere y lo hace abundantemente. Esa es la obra de nuestro Dios. Entonces, para cerrar, los fieles de la circuncisión, pues se quedaron atónitos. Los cristianos judíos presentes estaban asombrados. Podían haber entendido que Dios ahora estaba empezando a amar a los gentiles, pero eso fue mucho más allá. Recuerden quién era Cornelio, un hombre que estaba cerca de Dios, pero no, Dios muestra algo mucho más. Él ha dicho que moraría en su pueblo, que ya no tendría templos hechos por manos humanas, que Él moraría en aquel corazón del que le creyese y le recibiese. Y bueno, ¿quién hubiera pensado que Dios llenaría a los gentiles con el Espíritu Santo de la misma manera y del mismo grado en el que llenó a sus discípulos, a los primeros discípulos, a los primeros judíos? Pedro destacó que habían ellos recibido el Espíritu Santo también, o sea, así como ellos lo habían recibido. No fue solo que Dios amaba o bendecía a los gentiles que los hizo quedar atónitos, fue que Dios amaba y bendecía a los gentiles tal y como amaba y bendecía a los judíos, y lo hizo mientras seguían siendo gentiles. Aquí está la conformación de la iglesia. Aquí está completado lo que el Señor Jesús dijo, hasta lo último de la tierra. Aquí estamos tú y yo, amada iglesia del Señor, el nuevo pueblo de Dios. Y bueno, Pedro da una respuesta ante esto y volvemos a ver la guía del Espíritu Santo aquí. Pedro mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesucristo. Pedro está obedeciendo, ¿verdad? La gran comisión. Esto mostró su plena aceptación en la comunidad de aquellos que seguían a Jesús. Es decir, Pedro los estaba recibiendo. Su bautismo mostró que fueron aceptados como seguidores gentiles del Señor Jesucristo. Y por medio de él, por medio del bautismo, los creyentes confiesan que públicamente
es un símbolo de nuestra fe. ¿Y qué es lo que comunican? La transformación del interior de la salvación. Por eso el bautismo en agua es una evidencia de nuestra fe. Aquí, como siempre, en el Nuevo Testamento, el bautismo sigue a la salvación. Es algo posterior al creer. Cornelio y sus compañeros convertidos le rogaron a Pedro que se quedase por algunos días. Y aquí vemos otra cosa importante, el deseo de comunión cristiana, verdadera evidencia de un genuino nacido de nuevo, y de aprender una señal también verdadera de una fe salvadora. Que hubiera esa comunión y que viniera esa enseñanza era evidencia de un nuevo nacimiento que el Espíritu Santo había hecho en esos hombres. Y bueno, conclusión de nuestro capítulo, les dije 10 minutos, ¿ya ven? Estamos terminando. Este capítulo histórico ha presenciado la inclusión de gentiles como iguales en la iglesia. Maravilloso. La última barrera se había derrumbado. ¿Quién la derrumbó? Dios. Así se abrió el camino para la extensión del cristianismo en todo el mundo romano de aquel tiempo, a través de los incansables esfuerzos de misioneros de la iglesia primitiva. Y no solamente quedó en el mundo romano de aquel tiempo, eso se extendió hasta nosotros, hasta nuestro tiempo. Dios prometió a Abraham, te recuerdo esto, y a sus descendientes que la bendición que vino por medio de él, por medio de Abraham que creyó en Dios, se extendería a las naciones, a todas las naciones de la tierra. Aquí vemos a Jesús. Ya no quieren lo de la endodosia. Ayúdenme a cerrar sus micrófonos, mis hermanos. Por ahí se abre un micrófono, por favor, para que me permitan cerrar. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos a Jesús. ¿Quién es esa promesa? ¿Quién es esa simiente? ¿Por qué Dios le dijo a Abraham, te haré padre de multitudes? Aquí vemos precisamente la manera es Jesús, la mayor bendición de Abraham, extendida a las naciones de la tierra, la simiente prometida que Dios hizo desde el principio, desde Génesis 3:15, el protoevangelio. Y entonces, mis hermanos, tú y yo somos parte de este pueblo precisamente por lo que Dios confirma aquí, por medio de la fe. Por medio de la fe, porque Abraham creyó y él siguió confirmando su pacto, lo vemos a través de los libros del Antiguo Testamento. Y al llegar al Nuevo Testamento, vemos aquí en Hechos, en el libro de los Hechos, el nuevo pueblo de Dios, el pacto de Dios cumplido en ti y en mí, bajo la nueva promesa, bajo el nuevo pacto en el cual estamos tú y yo, en el pacto de la gracia, en el pacto que es por la sangre del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Y bueno, hemos concluido nuestro capítulo 10 y quiero traer este versículo que estás viendo en pantalla, Isaías 61. Tú y yo hemos recibido al Espíritu Santo. Y en el nombre del Señor Jesucristo, yo te digo, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti, iglesia del Señor Jesucristo, sobre ti, iglesia que creíste en la promesa y la recibiste en tu corazón, sobre ti que abriste tu corazón al Salvador y recibiste al Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que caminar precisamente siendo portadores de la luz, siendo, como dijo el Señor Jesús, una lámpara que se pone arriba para que alumbre a todos, para que alumbre a todos los de su casa, para que tú vayas y seas lumbrera en tu hogar por medio del poder de Dios que está en ti, porque el Espíritu de Dios está en ti, para que tú vayas e ilumines a tu comunidad, a tu iglesia, a donde el Señor te ponga. Tú eres una luz que el Señor quiso encender. Esa luz es Él mismo. El Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y Él ha hecho de ti y de mí precisamente portadores de su luz. Y lo ha hecho a través de su Espíritu Santo.
Tú y yo hemos recibido el don del Espíritu Santo y por tanto tenemos esto, la oportunidad de alumbrar, la oportunidad de traer vida, la oportunidad de disipar tinieblas. Esa oportunidad nos la dio el Señor y nos la dio por el poder de su Espíritu Santo, porque tú y yo creímos en su obra, en su evangelio. Entonces, iglesia, levántate, resplandece. La iglesia ya no tiene por qué estar dormida, y más cuando vemos que las tinieblas se hacen más densas. La iglesia tiene que estar levantada y resplandeciendo con el poder del Espíritu Santo. ¿Dónde está esa unción? En la comunión con su Espíritu. ¿Dónde está ese aceite que hace que nuestras lámparas no se apaguen aun cuando sea de noche y que aún tengamos aceite extra como esas vírgenes prevenidas? En la comunión con el Espíritu Santo. Esto es algo que el Señor abrió para su iglesia, al darnos a todos nosotros los gentiles, precisamente a su Espíritu Santo, como se lo dio a su pueblo de los judíos de Israel, que creyó también en él. Y bueno, con esto doy por cerrado nuestro capítulo. Voy a dejar de compartir para que ahora, pues vea yo sus caritas. Aquí estamos. Ok, ¿les parece si cerramos con oración? ¿Vamos a cerrar con oración? ¿Sí? Gracias, amado Padre, porque tú eres bueno. Gracias porque a ti te ha placido revelarnos el reino, como lo dijimos al principio, y esto solamente lo podemos tener por tu Espíritu Santo. Porque si tú no nos hubieses hablado, Señor, porque si tú no nos hubieses hecho ese llamamiento eficaz, estaríamos muertos. Gracias, mi Dios. Gracias porque todo esto es obra tuya. Porque así como tú abriste el corazón de Cornelio, así como tú trajiste quien le predicase, así lo has hecho con nosotros. Y así como el poder de tu Espíritu Santo obró para hacer de Cornelio un miembro de tu pueblo, una persona portadora de tu luz, un nuevo nacido por la fe, así has hecho con cada uno de nosotros, Señor. Que nuestras vidas sean resplandecientes para gloria de tu nombre, Señor. Que nuestras vidas brillen para que tú seas glorificado, bendito Rey. Esa es nuestra oración, mi Señor. Gracias por enseñarnos tu preciosa y poderosa palabra. De verdad creemos que en ellas tenemos la vida eterna, mi Dios. Ellas son las que nos dan testimonio de que estamos en la fe correcta, de que estamos en el camino correcto que eres tú, Jesús, y de que tenemos un destino glorioso. Porque si tú ahora en esta tierra has hecho morar tu Espíritu Santo en hombres indignos y mujeres indignas como nosotros, ¿cuánto más añadirás, Señor? Todo lo que tú haces es maravilloso. Y aquí estamos, obra de tus manos somos, Jesús.